Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Después de unos días de ausencia, vamos a retomar el programa precisamente en el contexto de esta situación difícil para David, en su casa, en su reino, en su trono, con toda su familia. Hemos estado estudiando bastante sobre el rey David. En la primera parte de hoy vamos a encontrar a Monseñor Romero, sí, en su vida ordinaria, pero también en su situación delicada frente al Vaticano. Y de la reflexión de hoy quiero destacar dos elementos, dos momentos. Primero, aunque está en la parte final, pero lo quiero destacar en primer lugar, cómo Monseñor Romero es espiado, porque él así tiene que ser, así lo dice el derecho canónico. Le envían una visita apostólica, el arzobispo Guarrachino de Argentina, viene a visitar el país, a ver cómo está, y sobre todo le interesa saber cómo está Monseñor Romero con su obispo auxiliar, con Monseñor Rebelo. Rebelo y Monseñor nunca trabajaron juntos. Rebelo nunca trabajó para Monseñor Romero. Monseñor Rebelo trabajó para la Conferencia Episcopal, y la Conferencia Episcopal estaba en contra de Monseñor Romero, exceptuando a Monseñor Arturo Rivera y Damas. Pero los votos los tenía el presidente de la Conferencia Episcopal de ese momento, que era Monseñor Aparicio. Pues la visita apostólica se concentra más en esa relación de Monseñor Romero con su obispo auxiliar. Cuando se habla de un obispo auxiliar, es que va a auxiliar al arzobispo, no que está a la orden de la Conferencia Episcopal, ni a la orden del Vaticano. No se trata de eso. Auxiliar es para que auxilie al arzobispo o al obispo. En nuestro país recientemente se nombró un nuevo obispo auxiliar después de tantos años de Monseñor Gregorio Rosa Chávez, nombrado también cardenal. Fue obispo auxiliar del arzobispado en tiempos de Monseñor Arturo Rivera y Damas, en tiempos de Monseñor no me escapa el nombre, pero Sáenz Lacalle, y actualmente ante el arzobispo José Luis Escobar. Terminó su periodo a los 75 años. Los obispos deben poner su renuncia ipso facto, porque cuando cumplen 75 años deben dejar de ejercer y pasan a ser obispos eméritos, pero el Papa le dio unos 5 años más a Monseñor Rosa Chávez, y tenemos ahora un nuevo obispo auxiliar. Pero ese es el primer señalamiento que quiero hacer de esta parte de Monseñor que vamos a escuchar. La segunda es que Monseñor fue invitado a cenar en casa del licenciado Vieites, una persona de mucho influjo en la época, y estuvo ahí el padre jesuita Francisco Estrada. Nos dio clases en Guatemala Francisco Estrada. Estuvo Román Mayorga Quirós con su esposa. ¿De qué hablaron? Confidencial.
Así es, monseñor. Lo que no se puede decir, no se puede decir. Hay cosas que pasan por las manos del arzobispo, del obispo, y cosas que nunca se logran saber. Eso quedó confidencial. Monseñor tenía la virtud de reunirse con mucha gente, y algunas cosas que no eran confidencial, él las compartía. Pero lo que es confidencial es confidencial. Oiga usted como monseñor dice, y esto es confidencial. Oigamos a monseñor. Lunes 18 de diciembre. Hoy celebramos en la arquidiócesis la fiesta de Nuestra Señora de los Remedios, que tiene su sede en la iglesia o capellanía de La Vega, donde está el padre Raúl Alberto Flores. Allí celebré la Santa Misa, y esa misma advocación también se celebra en el cantón San Laureano de Ciudad Delgado, donde también celebré esta tarde. Martes 19 de diciembre. Celebran este día a San José, las parroquias de Quesaltepeque y San José Guayabal. No pude asistir a las dos naturalmente, pero fui a San José Guayabal, donde el párroco, Padre Moreno, está un poco enfermo, y donde se celebra con mucha piedad esta fiesta del Santo Patriarca. La visita al Padre Moreno me pareció muy constructiva. Por la tarde, nueva reunión para el problema del seminario. Por la noche, fui invitado a cenar en la casa del licenciado Vieites, a donde asistieron el padre jesuita Paco Estrada, rector de la UCA, Román Mayorga y su señora. Una conversación muy interesante sobre los problemas del país y de la universidad y sobre la situación de nuestra arquidiócesis. Conversamos también en forma muy confidencial sobre la visita apostólica que durante esta semana se está realizando en nuestra arquidiócesis. Ha venido Monseñor Cuarrachino, de la diócesis de Avellaneda de Argentina, trayendo la comisión de parte de la Santa Sede, de la Sagrada Congregación para Obispos, de realizar una visita apostólica que dé razón de la pastoral de nuestra arquidiócesis. Se pregunta de manera especial las relaciones con el obispo auxiliar. Sé que han llegado muchas personas a dar testimonio de la pastoral de nuestra arquidiócesis y que el resultado de la visita me parece hasta ahora muy positivo. Llegamos a la sección de la palabra de Dios para este día, miércoles 31 de enero. Se nos acabó enero y hoy es un día grande porque se celebra a San Juan Bosco, conocido como Don Bosco, fundador de la orden salesiana, y vaya un abrazo para toda la familia salesiana. Se les dice salesianos por San Francisco de Sales, inspirador de esta obra. Salesiano de San Francisco de Sales, misionero patrono de las misiones a nivel mundial. En este programa no seguimos las lecturas de los santos, sino le damos importancia más al orden correlativo de las lecturas. Y hemos estado estudiando en las primeras lecturas la situación difícil que le ha tocado vivir al rey David. Veníamos siguiendo a ese muchacho pastor, el primer David como joven, como miembro de una familia, obrero, astuto, pero como pastor, y como pastor derrotó a Goliat. Goliat se presentó como un animal y David, experto en ahuyentar los animales para que no dañen a las ovejas, utilizó la misma onda con la que ahuyentaba, con la que podía matar un animal
mató al gigante Goliat. El segundo David es ese David guerrero, pero leal al rey Saúl. Le tocaba la lira, el instrumento musical, al rey Saúl en el palacio. Luego se convierte en un guerrero, pero nunca ese guerrero atentó contra la vida de su rey Saúl. David ya era ungido, pero nunca hizo alarde de su unción para destronar a Saúl. Cuando Saúl muere, entonces ahora sí, David toma el poder. Lo vimos usando tácticas de guerra, tácticas políticas y tácticas religiosas. Es una cuestión de táctica que le valió mucho para ganar el prestigio del pueblo de Israel. Ahora hemos estado estudiando a David como rey. El pecado entró al palacio. David cometió no solo uno, cometió muchos pecados. El pecado de David le llevó a ver cómo uno de sus hijos, primero el hijo que tuvo con Betsabé, la mujer de Urías, la mujer robada, hay un adulterio ahí. Cuando tenía tanto derecho de, si quería por la corte, tener tantas mujeres que no, le quitó la mujer a Urías, uno de sus más leales soldados, combatientes en la lucha contra los edomitas, contra los moabitas, contra los filisteos, etc. Le quitó la mujer a Urías y lo mandó a matar. Bueno, ese hijo murió, pero tuvo más mujeres y más hijos. Amnón se enamoró de su media hermana, hija de David, pero hija con otra mujer. Pudiendo haberse casado con ella, si es que tanto le gustaba y si los dos estaban de acuerdo, pero no, solo la deshonró. Y Absalón, su hermano, Absalón, hace venganza, viendo que David no hace nada por eso. Absalón toma venganza, manda matar a su mismo hermano, un fratricidio, mató a su mismo hermano Amnón por haber deshonrado a su hermana Tamar, y se armó la guerra. Intentos de reconciliación, no fue posible. Absalón se declara rey. Tácticas de guerra, tácticas militares y tácticas religiosas. Se declara rey. Hay dos reyes, uno de los dos tiene que morir. Ayer vimos cómo Absalón, por el punto más vanidoso de Absalón, que era su cabellera, se habla de que no ha habido hombre que tenga una hermosa cabellera como la de Absalón. Bueno, por esa cabellera quedó enredado en las ramas de un encino. La mula que lo llevaba huyó. Él iba en desbandada huyendo. Le dan alcance. 3 flechas atraviesan su corazón. David se lamenta, etc. Pero los lamentos no sirven de mucho. Yo les decía ayer que todavía falta más. Todavía falta más dolor en ese palacio. La lectura de hoy nos va a llevar precisamente a ese tipo de dolores que cuando estudiamos los textos desde la Sagrada Escritura en clave de teología de la liberación, tratamos, no es fácil, se los digo, no es fácil, tratamos de que los énfasis no estén en la realeza. Tratamos de que los énfasis estén en el pueblo. Nos interesa que usted y yo nos concentremos en el pueblo, no en la realeza. Está bien, si usted es pro David, está bien, pro Salomón, está bien, pero desde la teología de la liberación nos interesa el pueblo, no nos interesa la realeza. Por eso tratamos de hacer juicio crítico de la situación del pueblo. Y lo que viene hoy, en esta lectura de hoy,
Es el pueblo el que paga consecuencias de la realeza, y eso es una cosa injusta, pero hay que estudiarlo de esta manera. Del segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículos del 2, el versículo 2 y los versículos del 9 al 17, dice lo siguiente. En aquellos días, el rey David ordenó a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él: vayan por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, a hacer el censo de la población, para que yo sepa cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800,000 aptos para el servicio militar, y en Judá 500,000. Pero después de haber hecho el censo del pueblo, a David le remordió la conciencia y dijo al Señor: he cometido un grave error. Ahora, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque ha hecho una locura. Antes que David se levantara por la mañana, el profeta Gad, vidente de David, recibió la palabra del Señor: vete a decir a David, así dice el Señor, te propongo 3 castigos, elige uno y yo lo ejecutaré. Gad se presentó a David y le notificó: ¿qué castigo escoges? 3 años de hambre en tu territorio, 3 meses huyendo perseguido por tu enemigo, o 3 días de peste en tu territorio. ¿Qué le respondo al Señor que me ha enviado? David contestó: estoy en un gran apuro. Mejor es caer en manos de Dios, que es compasivo, que caer en manos de hombres. Y David escogió la peste. Eran los días de la recolección del trigo. El Señor mandó entonces la peste a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y desde Dan hasta Beerseba murieron 70,000 hombres del pueblo. El ángel extendió su mano hacia Jerusalén para asolarla. Entonces David, al ver al ángel que estaba hiriendo a la población, dijo al Señor: soy yo el que ha pecado, soy yo el culpable. ¿Qué han hecho estas ovejas? Carga la mano sobre mí y sobre mi familia. El Señor se arrepintió del castigo y dijo al ángel que estaba asolando a la población: basta, detén tu mano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pobre pueblo, ¿qué culpa tiene el pueblo? David, yo les mencionaba que David, el primer David, muchacho, joven, pastor, brillante, notable, humilde, si quiere usted guapo, lo que sea. Pero el joven pastor actuó como pastor. Cuando Samuel llega a hacer la unción, los hermanos están en la casa, o sea, prácticamente los hermanos no trabajaban. David andaba cuidando ovejas, andaba trabajando, es el pastor. El guerrero estaba muy bien, exitoso, se ganó al pueblo, pero fue leal y no atentó contra su rey, porque Saúl era un ungido de Dios. Fue leal y fue respetuoso. Pero el rey David deja de ser pastor y deja de ser guerrero. Y son 2 cosas, podemos decir, llamar errores de cualquier gobernante, que se olvida de ser pastor y que se olvida de ser guerrero. El pastor atiende a su pueblo, a sus ovejas. El guerrero camina con el pueblo.
No manda al pueblo a matar ni a matarse entre ellos. Esos no son buenos guerreros. Yo me pongo en primera fila. Lo que le pasa a mi pueblo me pasa a mí. Ese es un verdadero guerrero. David olvidó ser pastor y olvidó ser guerrero. Hoy paga las consecuencias. Manda a hacer un censo. Quiero saber cuánta gente tengo. Es que la gente no es tuya, David. La gente es de Dios, el pueblo es de Dios, no es tu pueblo. Quiero saber cuánto tengo. Bueno, tienes 800,000 aptos para la guerra aquí y 500,000 aptos para la guerra allá. 1,300,000. ¡Qué poderoso eres! No. Cometió el error del censo. Cuando nace Jesús, ¿sabe usted que Herodes, el grande, Herodes, no es él el emperador de Roma? Es un tetrarca, es uno de los 4 gobernantes de Roma. El encargado de Palestina, sí, Herodes el Grande. Manda a hacer un censo para cobrar impuestos. El censo de David es un grave error. Ya David está endiosado. Ahora viene la consecuencia. Te voy a demostrar, David, quién es el que manda. Escoge entre estos 3 castigos. Hambre por 3 años. El hambre no es para la corte. El hambre es para el pueblo. Huir 3 meses de tu enemigo. O 3 días de peste. ¿Qué escogió el señor rey? La peste. ¿Por qué no escogió otra vez ser guerrero? Y demuestre pues si es valiente. No, escogió la peste. Que pague las consecuencias el pueblo. Estos son los más déspotas. Y con el perdón de los que adoran y admiran a David, esto es de verdad es una canallada. Escoger un castigo para el pueblo cuando él es el culpable. Los pecados que están pasando ahí son culpa de él. Él fue el que mandó a hacer el censo. ¿Por qué no escogió la persecución de sus enemigos? No era lo suficientemente valiente. No quiso volver a ser el guerrero. No, que las consecuencias las pague el pueblo. 70,000 personas inocentes, mártires de la realeza. No puede ser. Así no se gobierna. Así no se hace patria, diríamos. Tirándole las culpas a un pueblo que es inocente. Los gobernantes, ellos deben asumir sus culpas. Deben darse golpes de pecho por mi culpa, por mi gran culpa, por mi grandísima culpa. Pero no le tiren las culpas al pueblo. Claro que Dios es compasivo. Pero compasivo después de 70,000 muertos. Cuando estudiamos estas lecturas desde la teología de la liberación, nuestra mirada, nuestros ojos está en el pueblo. El pueblo es inocente y el pueblo es el que paga las consecuencias. Por eso, al elegir gobernantes, los gobernantes deben ser pensados en función del pueblo, no de los intereses de la realeza. A mí qué me importa la realeza, no qué me importa la vida interna de los gobernantes, me interesa el pueblo. Y así es como se debe elegir a un gobernante. Me interesa el pueblo, no la vida de la jerarquía, de la oligarquía, de la realeza. Este no debe ser el criterio. La realeza no es el criterio para elección. Es el pueblo el que debe salir adelante. El evangelio de hoy, vamos a tratar de hacer una concatenación
Estamos en Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6, y dice lo siguiente. Jesús salió de ahí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón, y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de curar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Jesús recorría los poblados de los alrededores, enseñando a la gente. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estamos en el Evangelio de Marcos. Estamos en la primera parte del Evangelio de Marcos. ¿Hasta dónde alcanza la imaginación de la gente al recibir a Jesús? ¿Cómo lo entiende la gente? El pueblo de Israel ha vivido 400 años que se llama silencio profético. Entonces el pueblo, después de 400 años sin profeta, entiende a Jesús como un profeta. Nada más, como un profeta. Y no estoy menospreciando el papel de un profeta. Pero es que Jesús es más que un profeta. Hasta ahí alcanzó a llegar la imaginación, la percepción del pueblo. No se imaginaba el pueblo todavía. No se imaginaba el pueblo que estaban frente a el Mesías, el esperado, no un profeta. Pero Jesús se identifica humildemente como un profeta. Un profeta no es bien recibido en su patria, en su familia, en su casa. Un profeta es despreciado. Jesús no revela la identidad en Marcos como el Hijo de Dios. Lo va a decir Pedro en el capítulo 8, todavía falta. Y en el capítulo 8 terminará la primera parte. Hasta ahí alcanza a llegar el pueblo. Lo ven como un profeta. ¿De dónde le sale estas cosas a este hombre? Si es un carpintero, de sus manos salen milagros. Aquí está su mamá, aquí están sus hermanos. ¿De dónde? ¿Cómo? Hasta ahí llega el pueblo. El pueblo pone su fe, Jesús pone el milagro. Hasta ahí llega el pueblo. Es una mente pequeña todavía. Vendrá más adelante un reconocimiento más grande para Jesús. David tenía una triple responsabilidad: la figura del pastor, la figura del guerrero, defensor, y la figura del padre de un pueblo. Y David no vio esta figura de padre de un pueblo. Se quedó con la figura de un rey, de un monarca. Y Jesús muchas veces es reducido a un simple papel: Rey de Reyes. Se nos olvida que es pastor, que es guerrero defensor y que es nuestro Padre. David, como prototipo de Jesús, se quedó cortito.
olvidó la función de pastor, olvidó la función de guerrero defensor y tampoco asumió bajo sus hombros la figura de un padre. Si hubiera escogido la figura del padre, hubiera aceptado mejor la segunda opción. Quiero ser perseguido y si me matan, que me maten. Esta es la experiencia de Monseñor Romero. Me matan porque les señalo el camino. Ese es Monseñor. Monseñor fue ese tipo de pastor, de guerrero defensor, defendió al pueblo y se convirtió en nuestro padre. Nos marcó el camino. Me matan porque les señalo el camino. David, el gran David, se convierte en un ser pequeñito, egoísta. No quiso sufrir él, mandó a sufrir al pueblo. Son de los pecados frecuentes de los gobernantes. Prefieren castigar al pueblo en vez de pagar ellos sus culpas. Vamos a seguir más adelante con esta historia de la realeza porque no está fácil. No está fácil. Hacer estos análisis de David nos enseñan mucho, estoy seguro, y espero que sigamos aprendiendo de esta historia de la Sagrada Escritura. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.